Entonces, trabajo mecánico, ¿no? Entonces, más o menos hay algunas imágenes para más o menos tener en cuenta de lo que es el trabajo mecánico. Un trabajo mecánico. Un trabajo mecánico. Entonces, con eso vamos a empezar. Acá también más o menos una imagen para entender de lo que se trata un trabajo mecánico, ¿no? Pues tiene que haber algo, tiene que haber un desplazamiento, tiene que haber una fuerza. Y ahí se va a llegar a lo que es el trabajo mecánico. Entonces, para ya llegar a esto que les hemos mostrado, que el trabajo es fuerza por distancia, vamos a iniciar entonces con esto. El término trabajo tiene muchas, ¿no? Tiene una connotación bastante amplia. Desde realizar, o sea, cuando hablamos de trabajo quiere decir, estamos con una idea de que es realizar una actividad física e incluso también una actividad mental, ¿no? Para realizar, por ejemplo, una tarea. Nos demanda cierto esfuerzo, sin embargo, este término es más profundo todavía cuando hablamos de trabajo, más profundo, ya que se puede asegurar que gracias a esta actividad netamente humana, el ser humano transforma su entorno y en consecuencia a sí mismo. Ahora, entonces, hemos visto que la palabra trabajo tiene una connotación muy amplia, muy amplia. Entonces, pero nosotros vamos a trabajar esa palabra trabajo desde un punto de vista de la física. Entonces, desde un punto de la física, se entiende como un proceso y está indisolublemente unido a otro concepto muy importante de las ciencias, que es el concepto energía. Está involucrado ese tema de trabajo con el concepto de energía. Entonces, ahí podemos observar que está realizando una actividad. Es decir, realiza una actividad, pero ¿estará realizando trabajo? La pregunta es eso, ¿estará desarrollando trabajo? Entonces, recuérdate, vamos a iniciar entonces con una observación 1 y para poder contestar cuándo se realiza trabajo. Mira, a ver, una vez más, acá este joven está realizando una actividad, pero al realizar una actividad yo puedo decir que está realizando trabajo mecánico, entonces vamos a ver eso. Observación 1. Si la fuerza que aplicamos se encuentra en la misma dirección que la velocidad o el desplazamiento del cuerpo, se va a considerar que va a existir un trabajo positivo, ¿ya? Cuando vemos, una vez más, cuando vemos la velocidad, esto de acá, y el desplazamiento están aplicándose a una misma dirección, entonces acá se está generando un trabajo positivo. Otro ejemplo, acá tengo, mira, la velocidad y el desplazamiento están yendo para un mismo sentido, están aplicando para un mismo sentido, entonces es un trabajo positivo. Entonces, el trabajo positivo simplemente es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, el trabajo simplemente es más fuerza por distancia. Entonces, cuando yo veo que la velocidad y la, ¿no? En este caso, o la fuerza, en este caso, si la fuerza tiene la misma dirección, esta fuerza tiene la misma dirección que la velocidad, o la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, trabajo positivo. Una vez más, fuerza igual aplicación, igual dirección que la velocidad, o fuerza igual dirección que el desplazamiento, trabajo positivo. Ahora, si la fuerza que aplicamos se encuentra en dirección opuesta, o opuesta aquí a la velocidad o al desplazamiento, entonces se considera que el trabajo es negativo. Lo contrario, ¿no? Mira, en este caso, la fuerza con la velocidad puedes analizar. Si están en sentidos contrarios, trabajo negativo. O puedes analizar la fuerza con el desplazamiento, ¿ves? Sentidos contrarios, trabajo negativo. Acá la fuerza del viento está hacia arriba, pero mira, fíjate, con la velocidad están en sentido contrario. Acá en este caso,
el trabajo de la fuerza del viento va a ser negativo, porque está en el sentido contrario con la velocidad. O puede ser con el desplazamiento, puedes analizar. Pues la fuerza con el desplazamiento están en sentidos contrarios, entonces es un trabajo negativo. Ese es otro tipo de trabajo que existe, el trabajo negativo, entonces al menos fuerza por distancia. Ahora, si la fuerza actúa formando 90 grados perpendicularmente a la velocidad o a la fuerza que actúa, ¿no? En este caso, entonces el trabajo es, mira, en este caso la fuerza de la reacción y la velocidad forman 90 grados. En este caso, la tensión y la velocidad forman 90 grados, entonces en ambos casos el trabajo es cero. Bueno, vamos a ver entonces estos tipos de trabajo y ahora utilizando un poquito la matemática ya. Entonces acá algo práctico, con esto sería suficiente, pero ya esto aplicándole un poco la matemática. Entonces, primera observación, el trabajo desarrollado, dice, puede ser positivo, negativo, incluso cero. Eso depende entonces de la fuerza y la dirección que ya hemos visto. Ahora, incluyéndole un poco de matemática. Entonces, ya hemos visto, en otras palabras, que se genera un trabajo positivo cuando la fuerza y la velocidad van para el mismo sentido o la fuerza y el desplazamiento van para el mismo sentido. Otra forma de entenderlo es cuando la fuerza está entre estos valores. Cuando la fuerza está entre 0 y 90 grados, entonces esta fuerza está a favor del movimiento. Esta fuerza aumenta el movimiento. Entonces se dice que el trabajo es positivo. Entonces, este trabajo se emplea, ¿no?, para aumentar el movimiento mecánico del cuerpo. Por eso dice eso. Segundo caso, analizando matemáticamente. Ahora, cuando la fuerza está mayor que 90 y menor que 180 grados, en este caso la fuerza está en contra del movimiento. Y se dice que el trabajo va a ser negativo. Interpretamos entonces, este trabajo se emplea para disminuir el movimiento mecánico de los cuerpos. Y el tercer caso que hemos visto, cuando forma 90 grados. Si la fuerza forma 90 grados con respecto al movimiento o con respecto, continuamos. Cuando el ángulo es 90 grados, como te estaba diciendo, ahí el trabajo es cero. En este caso es perpendicular a la dirección, por lo tanto el trabajo es cero. Trabajo igual a cero. Muy bien, algunos casos donde también el trabajo es cero. Lo habíamos visto acá, cuando se mueve, entonces cortas la tensión y la reacción van a formar 90 grados. Acá también, ¿eh? Se está moviendo. Si me pide el trabajo de esto, de la reacción de la normal en aquí, como es 90 grados, el trabajo también es cero. Entonces, la tensión es perpendicular a la velocidad. Entonces, en este caso, el trabajo de la tensión es cero. Acá, la reacción del piso es perpendicular a la velocidad, entonces el trabajo de la reacción es cero, no te olvides. Muy bien, ahora sí, ya contestando entonces a la pregunta que estaba al inicio, ¿qué será entonces trabajo mecánico? En primer lugar, el trabajo mecánico es una magnitud física escalar que mide la transmisión del movimiento mecánico generado por una fuerza que actúa sobre un cuerpo cuando a conseguir vencer una resistencia. Entonces, ¿cuándo va a haber trabajo? Cuando tú vences una resistencia. Entonces, cuando tú vences una resistencia, ¿qué vas a generar? Vas a generar movimiento. Entonces, existe movimiento, existe trabajo cuando se vence una resistencia y cuando hay movimiento. Si hay movimiento, hay trabajo. Entonces, de antes en el ejemplo, hacía un esfuerzo el hombre por intentar mover el carro, pero si no logra mover, no hay trabajo. Entonces, para que exista trabajo, no te olvides, hay que vencer una resistencia y tiene que haber movimiento. Muy bien. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula ese
trabajo. Depende de las clases de fuerza que existen. Va a haber dos tipos de fuerza. Uno, que ya hemos visto, hemos analizado todos los tipos de trabajo positivo, negativo y nulo, pero para fuerza constante hemos analizado, para una misma fuerza. Entonces, cuando se trabaja, cuando tú quieres hallar el trabajo para una misma fuerza, o sea, imagínate de acá hasta acá lo mueves, pero con la misma fuerza, ¿ves? 5 newtons, al terminar el movimiento sigues con 5 newtons. Entonces, en ese caso se aplica Wilfredo, o sea, todo lo que hemos hecho. En ese caso se aplica más o menos fuerza por distancia, ¿ves? Cuya unidad del trabajo va a estar en joules. ¿Recuerda eso? Wilfredo se aplica cuando la fuerza es constante, cuando se trabaja a una misma velocidad. Y se ha visto pues la regla ya de signos, eso, ¿no? Ya hemos explicado cada uno de estos trabajos, ¿ves? Pues a ver, repasando nada más, el trabajo de la fuerza 1 sería positivo, el trabajo de la fuerza 2 sería negativo, el trabajo de la fuerza 3 sería nulo. Ahí está. Eso hemos explicado en los tipos de trabajo. Muy bien. Por ejemplo, aquí hacemos un ejemplo ya para esclarecer acá la señorita, por ejemplo, está moviendo, jalando su maleta. Entonces, digamos que se va a desplazar 10 metros. ¿Ve? A mí me está pidiendo el trabajo del peso. El trabajo del peso, ella se está moviendo hacia la derecha. Forma 90 grados de acuerdo a la velocidad. Si la velocidad y la fuerza forman 90 grados, el trabajo es cero, por más que se desplace 10 metros. ¿Ve? Muy bien. Entonces, eso es. Muy bien. Vamos entonces, trabajo realizado por una fuerza constante. Caso 1, y vamos con la aplicación respectiva. Entonces, hemos visto entonces el trabajo por una fuerza constante. Cuando la fuerza es la misma, entonces se aplica Wilfredo, fuerza por distancia. Vamos con la primera aplicación. Dice, halle el trabajo desarrollado por una persona para mover un cilindro de 5 metros. Vamos a mover 5 metros. Considere que la fuerza que se aplica es constante. Entonces, si me dice que la fuerza es constante, se va a cumplir un Wilfredo. Su módulo de esa fuerza es 80 newtons. Entonces, la fuerza que va a aplicar el hombre es 80 newtons, ¿no? Bueno, vamos a graficar entonces, a ver ahí en la resolución, ahí está. Entonces, el desplazamiento que va a generar es desde A hasta B. A hasta B va a ser 5 metros y le va a aplicar una fuerza de 80 newtons. Muy bien. La fuerza que le va a aplicar es 80 newtons. Fíjate, entonces la fuerza está para la derecha, el desplazamiento, la fuerza está para la izquierda, el desplazamiento también está para la izquierda, entonces trata de un trabajo positivo. Pues aplicamos Wilfredo, trabajo es fuerza por distancia. Entonces la fuerza es un trabajo positivo, 80 por 5, 400 joules. Bueno, vamos, sigue, estamos con trabajo de la fuerza constante. Ahora vamos a un segundo caso. En el primer caso, cuando son paralelos. Ahora, el segundo caso, cuando forma cierto ángulo. Entonces, si tú quieres aplicar directamente, hallas el trabajo de la fuerza, en este caso sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo. La demostración es bastante sencilla. ¿Por qué es así? Porque normalmente esta fuerza que está inclinado genera dos fuerzas. Cuando tú lo descompones, se convierte en dos fuerzas, uno para la derecha y uno para arriba. Esto lo voy a trasladar aquí para tener un mejor entendimiento y luego analiza. Fíjate. Entonces, geométrica o trigonométricamente lo vamos a hallar esto. El que está al frente quiero sobre lo que tengo, el que está al frente es seno, entonces esto va a ser F seno de teta.
Y esto va a ser F coseno de teta. Fíjate, el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Y F seno de teta es perpendicular. Entonces, el trabajo de esto, el trabajo de esa fuerza de F seno de teta, su trabajo va a ser 0. 0 va a ser el trabajo de él. Entonces, fíjate, cuando hay una fuerza inclinada se genera dos fuerzas. Uno de ellos no genera trabajo, esto no genera. El que genera trabajo es esto, el que está a favor del movimiento. Y es por eso que el trabajo de la fuerza inclinada es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Muy bien, entonces así sería la demostración. Entonces, si deseas puedes aplicar directamente esto, si no, lo que puedes hacer es descomponer y aplicar tus conocimientos anteriores. Bueno, muy bien, ya está. Entonces, aplicando, a ver, este segundo caso, tal vez les parece, vamos con una segunda aplicación. La persona jala un bloque con una fuerza de 50 raíz de 3 newtons. Determine la cantidad de trabajo que realiza de A hasta B. Eso nos pide. Y está formando, mira, 60 con la vertical. Entonces, por geometría, entonces voy a dibujar la fuerza. Acá, entonces, el eje X voy a dibujar, mejor dicho. El eje X, voy a trazarlo acá, un eje X ahí. Entonces, por geometría, eso valdría 30 grados. Esto de acá valdría 30 grados. Ya está, entonces ya tengo teta. Si tú te guías al caso 2, ya tengo teta. Entonces ya puedo aplicar directamente eso. Entonces el trabajo que va a realizar la persona va a ser igual. Pues acá tenemos el ángulo 30. La fuerza es, lo colocamos, la fuerza ¿cuánto vale? Vale 50 raíz de 3. Ya está. Bueno, lo que puedes hacer es lo siguiente. ¿Ya? A ver, te voy a explicar. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Puedes descomponer esa fuerza. Se va a descomponer en dos, tú ya sabes. Y este perpendicular, el que está para arriba y para abajo, ya sabes que eso es 0. El trabajo de esa fuerza es 0. No genera esto trabajo. El que genera trabajo nada más es esto. Entonces esto hay que hallar. Entonces tú recuérdate que esto es K. Acá es K raíz de 3. Acá es 2K. A 90 se antepone 2K. Conocimiento geométrico. Pues K valdría 25 raíz de 3. Ahí está. Si K vale 25 raíz de 3, esto es K, que es 25 raíz de 3, que obviamente no genera trabajo esto. Pero esto va a ser K raíz de 3, o sea, va a ser 25 raíz de 3 por raíz de 3 todavía, porque sería K, esto es K, y multiplicado por raíz de 3 todavía. Que sería 3 por 25, 75. 75 por 4 sería el trabajo. Y es un trabajo positivo, porque está a favor del movimiento. Y eso saldría 300. Una manera de hallarlo. Entonces, de esa forma, 300 joules saldría el trabajo. Descomponiendo y viendo quién hace trabajo. Pues esto no hace trabajo. Su trabajo de él es 0. Otra manera, dice, otra manera. Entonces, otra manera sería aplicando esto. También de esa manera puedes sacarlo. Pero siempre analizar, fíjate, está entre 0 y 90 el ángulo, entonces es un trabajo positivo. Entonces la fuerza vale 50 raíz de 3, la distancia vale 4 y el coseno de 30 sería. Muy bien, entonces ahí está. La fuerza vale 50 raíz de 3, la distancia vale 4, el ángulo es coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y al final, ahí está, raíz de 3 sobre 2, ahí vamos aquí el raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 por raíz de 3 sale 3. 4 entre 2 queda 2. 2 por 3, 6. 6 por 50, 300. Se llega a lo mismo. Se llega a lo mismo. Muy bien.
Pasamos a otro punto ahora. Muy bien, vamos a borrar eso. Borramos esta parte. Y decimos ahora el trabajo realizado por una fuerza cuyo tamaño varía. Ahora, ¿cómo se hace si la fuerza es cambiante? No, ya no es una fuerza constante. En este caso consideraremos una fuerza cuya dirección permanece constante. La dirección sí, al mismo lugar, mientras que su módulo puede variar de acuerdo a la posición. Pues vamos a ver el ejemplo o la situación. Acá vemos, ¿ve? Posición 1, posición 2, vamos a analizar posición 3, está moviéndose para una misma dirección. Pero fíjate que la fuerza cambia en cada posición. Acá es F0, digamos 5 newtons, acá 15 capaz, acá 20, acá 40 capaz, o no sé. ¿Cómo hallamos el trabajo cuando la fuerza ya no es constante? Evidentemente, la persona no podrá mantener la misma fuerza aplicada al bloque ya que se sentirá cansancio, obviamente. Capaz disminuye, aumenta, acá creo que está más cansado, entonces capaz pueda que disminuya acá la velocidad. Ello hace que la fuerza que aplica sobre el cuerpo no tenga el mismo módulo. Entonces, a lo largo del desplazamiento, nótese que para cada posición que vaya tomando el bloque, la fuerza presenta diferentes valores. Muy bien, entonces ya hemos analizado, hay situaciones entonces, ¿qué se hace en ese caso? Cuando la fuerza es cambiante en cada intervalo de posición diferente. En este caso, se puede hacer con estos datos una tabla, una tablita, y con esos datos que tú tienes, hacer un gráfico. Ubicas, por ejemplo, a ver, posición 1, fuerza 1, posición 2, fuerza 2, posición 3, fuerza 3, posición 4, fuerza 4, y haces la gráfica. ¿Y qué se cumple? Pues bueno, ya grafiqué todo, ahora ¿qué se hace? ¿Cómo se halla el trabajo? El trabajo va a ser de esa curva que tú has hallado, el área bajo la curva va a ser el trabajo. Tú hallas esa área, esta área lo hallas, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás hallando el trabajo. Muy bien, pues así sería. Entonces, por eso que en la universidad ya, cuando trabajas, por ejemplo, este tipo, pues para hallar áreas se utiliza pues el tema de integrales, ¿no? Pues el tema de integrales reemplaza pues a la geometría, porque hoy en la universidad, mira, esto no es un área conocida, ¿ves? No es cuadrado, no es rectángulo, pues que la geometría ahí nomás está. Pues para seguir avanzando, el que lo reemplaza es el tema de integrales. Entonces, el tema de integrales sí puede hallar esta área, ¿ves? Pues casi es el mismo conocimiento. No, ya, muy bien. Entonces, para nuestro caso solo va a venir figuras conocidas, pues ya que todavía no sabemos integrar, solo figuras conocidas. Entonces, aclarando, para área, eso recuérdate, cuando la fuerza no es la misma, entonces el área bajo la curva es el trabajo. Entonces, algo más aclarando. Mira, esto tú tienes la línea de la posición. Si en la línea de posición está encima el área, el trabajo aquí va a ser positivo. Pero si debajo de la posición está el área, el trabajo es negativo. Por eso, digamos que te ha salido esto, te pide acá, hallar el trabajo y te ha salido así. Entonces, ¿qué haces? Hallas el trabajo 1 y hallas el trabajo 2. Y lo que está encima de la posición es positivo y lo que está debajo es negativo. Por eso en este caso se resta. No vayas a pensar que todo se resta. No vayas a pensar. Entonces, pueda que a ti te sale en el ejercicio, te sale un área así, perdón, así, y te puede salir así. ¿Ves? Entonces vas a hallar área 1, en este caso, y vas a hallar área 2.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Se suma. Pues, ¿por qué? Porque está encima de la posición ambos. Ya sabes. Encima de la posición, trabajo positivo. Debajo de la posición, trabajo negativo. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo entonces con respecto a este fuerza, cómo es ejercicio, ¿sabe? ¿Cómo aparecen los ejercicios cuando la fuerza es cambiante? Entonces, a ver, primera forma entonces. Uno es que nos pueden dar ya la función, ¿no? Entonces, con esta función tú graficas. Entonces, es una función lineal. Entonces, cuando es una función lineal, su gráfica es una línea. Puede ser así, puede ser así. Es una función lineal. Entonces, como está en manera general de esto, su gráfica, como te digo, puede ser así o puede ser así, ¿no? Cualquiera de ellos va a depender de los valores que tiene A. Si A es positivo o negativo, ya. Entonces, digamos que A es positivo. Entonces, su gráfica me va a salir más o menos así. Y a ti te puede pedir el trabajo de cierto tramo. Te puede pedir, por ejemplo, de acá, desde la posición 5 hasta la posición 10, nomás te puede pedir, por ejemplo. ¿Sí? Y si te pide desde 0, desde el inicio. Entonces, acá digamos de 5 a 10 te pide, entonces, para hallar el trabajo es el área bajo esa curva. Pues no olvidarnos. Y bueno, esto sería un paralelogramo. Entonces, ¿cómo se halla? Sería base menor más base mayor entre 2, todo por la distancia que los separa. Y esto es variación de posición. Entonces, de ahí sale pues esta formulita que también. Entonces sería fuerza máxima más fuerza mínima entre 2 por variación de posición. Y esto su demostración es con el área de un trapecio, ¿no? Y a esto es importante, se le llama fuerza máxima más fuerza mínima entre 2, se llama la fuerza media, ¿no? Entonces el trabajo puede ser la fuerza media por la variación de posición. No te olvides. Aplicación, entonces, vamos a aplicar. Muy bien, ahí está la primera aplicación, entonces, para ese ejercicio. Muy bien, entonces vamos a borrar primero esto. ¿Qué pasa? No borra. Ya, no se borra. Dice sobre el bloque actúa una fuerza. Esa fuerza varía según esta posición que me está dando. F es cambiante. Es 8 más 3x. Es cambiante. Donde las unidades en el sistema internacional están en las unidades, o sea, fuerza va a estar en newtons, determine el trabajo realizado mediante la fuerza desde la posición 2 hasta la posición 8. Más o menos se trata así. Vamos a trabajar desde la posición 2 hasta una posición 8. No es desde el inicio, desde una posición 2 hasta una posición 8. Pero recuérdate que esta fuerza es cambiante, así que no puedes aplicar Wilfredo. Entonces nos pide el trabajo desde la posición 2 hasta la posición 8. Entonces, para graficar, lo que vas a hacer acá es tabular, probar valores. Basta, como tú sabes que esto es, mira, a ver, si álgebra dominas, f es una función lineal. Es una ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado genera solamente líneas. Entonces yo creo que si has aprendido, como es una línea, probaría solamente con 2 puntos. Pues suficiente para graficar con 2 puntos. Pues, ¿qué punto se graficaría? X y Y, en este caso X y Y. El Y es el F, ¿eh? No te olvides. Si quieres relacionarlo con el álgebra, la fuerza sería el Y. El resultado sería el Y o la F. Ya está. Entonces pruebas. Primero te está diciendo cuando X vale 2. Reemplazas acá. 3 por 2, 6 más 8, 14 sería. Ya está. Luego pruebas para el dato
final, que es 8. Suficiente con 2 puntos, ¿ah? No necesitas más. A ver, si es 8, 8 por 3, 24, sería 32. Y eso lo llevas a una gráfica. No es difícil, es fácil hacer llevarlo a una gráfica. Pues lo llevamos a una gráfica. Primero trazas, ya sabes, tu eje X, tu eje Y X, cualquiera de ellos, ya está. Bueno, más o menos aproximado, no vas a estar colocando hasta la vez. X necesito hasta el 2. Entonces acá dices 1, 2, y el 8 estará por acá, pues. Está en la posición 2, X2, y acá está X8. Cuando X vale 2, F vale 14. ¿A dónde estará 14? Ya por acá que sea 14. Y 32 debe estar más arriba. Pues ya bueno. Geometría analítica. Entonces vas a ubicar este punto. X2, F14. X2, F14. Esto sería ese punto. Ahora el otro, F8 y F32. ¿Y qué se hace? Se une esos dos puntos. Lo vas a unir esos dos puntos. Y al unir, ¿cómo se desarrolla, profesor? Ahora, entonces va a generar una gráfica. Debajo de este azul genera pues una sombra. En el 2 y en el 8. Y entonces hallas esa área y se acabó. Eso sería todo. Entonces ya más o menos te he dado una idea de cómo se desarrolla entonces. Así se desarrolla entonces un ejercicio, ¿no? Así se desarrolla un ejercicio generando áreas, ¿no? Así se desarrolla. Así que la persona no borra, está borrando ya. Pues de esa manera, jóvenes, de esa manera. Muy bien, entonces te ponemos ahí la gráfica, ahí está, ¿ves? Entonces ya te he enseñado entonces X0 en X posición inicial que era 2, F sale 14, ¿ves? Posición 8, F sale 32. Entonces, esto es la gráfica. Una vez que has ubicado estos puntos, por ser una ecuación lineal, trazas una línea, no una curva. O sea, cuando es cuadrática es curvas, pero lineal una línea. Pintas esto y esta área, hallas esa área, se va a hacer tu geometría y salió el trabajo. Si te recuerdas la parte física, también lo puedes hacer, porque la parte física decía que era la fuerza media, ¿no? O sea, L más L entre 2 por la posición de L. Y si no, geometría, es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. La idea es que vas a hallar el área bajo la curva, ¿sí o no? Entonces, ahí está, mira, fuerza máxima más fuerza mínima, o fuerza mínima más fuerza máxima entre 2, y eso es fuerza media, por la variación de posición 8 menos 2. A ver, por geometría igualito, mira. Esto sería, es un trapecio, fíjate. Base menor más base mayor entre 2, todo por la altura. Y la altura valdría 6. Entonces el trabajo sale 138. Así se halla el trabajo entonces para una fuerza variable, cuando una fuerza cambia. Ahora el otro método es con la física. Entonces, el otro método sin graficar hacía solamente acá y me recordaba esta fórmula. ¿Ves? Fuerza máxima más fuerza mínima entre 2, variación de posición. Directo, sin graficar el otro. ¿eh? Entonces, pero ¿qué hallabas primero? Primero hallabas la fuerza mínima. La fuerza mínima vas a hallar con X cuando reemplazas con 2. Pues calculas las fuerzas. ¿ves? La fuerza mínima, cuando X vale 2, entonces la fuerza mínima es 14. Y cuando X vale 8, acá reemplazando, sale 32. Aplicas esta fórmula, 14 más 32 entre 2, por la, esto variación significa la resta de estos dos. Sale lo mismo si te das cuenta. ¿eh? Llegamos a lo mismo. Y también saldría 138. Eso sería otra manerita. Bueno, ahora sí, entonces, ahora vamos a ver casos particulares para una fuerza constante. Volvemos fuerzas cuando es la misma, cuando la fuerza es la misma. A veces ejercicios de esta forma, entonces, por ejemplo, te dice el cuerpo se mueve de A hasta B. Se está moviendo de A hasta B y tengo esta distancia. Entonces, alguien está queriendo hallar este camino porque le han explicado que es fuerza por distancia y está pensando que eso es su distancia.
Entonces, si tú te das cuenta, si se mueve, a pesar que se mueve así y te está pidiendo el trabajo de esta fuerza, esto sería la distancia. Tiene que ser a la misma, paralelo a esa misma fuerza, ¿sí? Claro, entonces, si te dan esto, el trabajo de la fuerza acá va a ser L por L más. Fuerza por distancia. Fíjate, por más que se ha movido así. Otro segundo ejemplo. Ahora, en este caso, la fuerza está inclinada. Si la fuerza está inclinada, lo que tú vas a hacer es hallar la fuerza en el eje X y hallar la fuerza en el eje Y. Y para hallar el trabajo que se va a mover esto, va a ser el trabajo de la fuerza en X más la fuerza del trabajo en Y. Y eso sería todo. ¿Ves? Pues el trabajo de esta fuerza de rojo va a ser el trabajo de la fuerza en X más el trabajo de la fuerza en Y. Muy bien. Un tercer caso.